ejecutivas es la última, ya no se encuentra en el principio número 3. ¿Por qué? Porque funciones ejecutivas es hacia donde nos dirigimos, es hacia donde el docente, la pedagogía, la educación busca desarrollar en los seres humanos. Y en el principio número 3 es acción y expresión. Entonces por eso queda directriz, porque es hacia donde vamos. ¿La conseguimos a través de la acción y la expresión? Sí, es una parte que nos va a ayudar mucho. ¿Para qué aprendo? Funciones ejecutivas están en esta parte del cerebro, la parte prefrontal. Y es lo que nos distingue de los animales, es la parte que me hace a mí razonar. Pero ojo con esto, ¿cuál madura el cerebro, orgánicamente hablando? ¿Mande? A los 100, 7, a los 7 años, 22, 23 años, ¿alguien más? 25 años. Entre más avanzamos, como cada vez somos más dependientes, cada vez tenemos más problemas, el cerebro hasta ahorita termina de madurar entre los 27 y los 30 años de edad, realmente culminar todo su proceso madurativo como tal. El asunto es que la parte que madura al final es esta, la parte prefrontal. Esta parte prefrontal es la que nos distingue de los animales. Esta parte prefrontal es la que dirige mi orquesta de la vida, es la que me hace que gestione el tiempo, es la que me hace que gestione mis emociones, tristeza o euforia, es la que me hace planificar hacia dónde voy, es la que me hace tener orden, asignar un lugar a cada cosa, a un momento, es la que me hace autorregularme y no caer en el hedonismo en el que solamente vivo por placer o solamente vivo para trabajar. Es la que me permite la regulación en general de la vida, y es hacia dónde se dirige Diseño Universal para el Aprendizaje, es lo que quiere lograr. El asunto es, esto nace con esta señora Muriel Lesac, funciones ejecutivas, y ella es una de las estudiosas, Muriel Lesac, de funciones ejecutivas. Algo interesante aquí, muy importante, es que las funciones ejecutivas están sujetas a lo que el contexto nos entrega. Esto está asociado ¿con qué? Con autonomía. ¿Recuerdan lo que les dije de la autonomía? No logramos desarrollar la capacidad o la necesidad de todas las funciones ejecutivas que tenemos que desarrollar. Está sujeta a lo que mi contexto me permitió, a lo que mi contexto me dio, a lo que mi contexto me enseñó. ¿Quiénes somos contexto? ¿De los alumnos? Nosotros somos un contexto. Entonces está sujeto, no se ha descubierto en ciencia directamente cómo es que esto sucede, pero sí se dice que en lugares donde hay pobreza extrema no logran las personas desarrollar todos los elementos que se requieren para las funciones, o alumnos con niveles de mucha menor complejidad, muy básicos. Tengo que utilizar imágenes reales. A lo mejor desde mediana complejidad, hay cierto nivel de comprensión, puedo utilizar iconos, puedo utilizar pictogramas, puedo utilizar elementos caricaturizados en la realidad. No por ser método TEACH, no a todos les van a funcionar los pictogramas. Tienen el segundo principio. Principio número 2, ¿no? Las redes de reconocimiento, todo lo senso-perceptivo. En esta parte, el lóbulo parietal es todo lo vestibular, mi cuerpo con respecto al entorno. Y la parte occipital es toda la vista, la discriminación, el movimiento, todo lo que tiene que ver con la visión, con lo visiomotriz. Y la parte del lenguaje, el lóbulo temporal, área de Wernicke, área de Broca. Una es la que me permite articular y la otra es la que me permite conceptualizar y externar. Que yo veo esto y digo pluma, fonoarticulo el concepto que ya tengo. Es el lenguaje y la audición. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que están relacionados. ¿Tienen alumnos que no han logrado leer y escribir? ¿O que saben leer pero no logran escribir? Pónganlos a gatear. Pónganlos a gatear. ¿Por qué? Porque está relacionado toda esta red, el lenguaje y la escritura está relacionado con el movimiento, con mi orientación espacial. Entonces esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no logra la adquisición de la lectoescritura. ¿Dónde se genera la lectoescritura? Se genera
en mucho, en la parte, requiere la lectoescritura, estas tres áreas. Entonces, si no está desarrollada la parte motriz, difícil, hay más dificultad para que desarrolle la lectoescritura y la comprensión de la lectoescritura, porque están vinculados. Esa es la parte más interesante de las redes de reconocimiento. Porque me dice que tengo que dar opciones de diseño del vocabulario, opciones de diseño de cómo me entra la información. Y se fijan, si ustedes ven todas las consideraciones, las opciones están en todo, en cómo entra la información. Entonces la información tiene que entrar desde lo corporal, desde lo espacial, desde el lenguaje, de todas las vías de percepción. Las vías de percepción entonces es como un hangar, los sentidos son un hangar donde llega la información y el cerebro le empieza a procesar y a distribuir hacia dónde se tiene que ir. Y esto se logra, vamos a ver, parte de la teoría que lo sustenta, el principio número 2 de Dua, es la teoría de la carga cognitiva. La primera, cuando hablamos de memoria, la primera es la memoria sensorial. Es la que tienen en los centros de atención múltiple. La memoria sensorial es esa dura 5 minutos, 3 minutos. Es esa a donde llegaste cuando hiciste el material didáctico, ¿se acuerdan? Y que te quemaste con el silicón toda la noche y no te sirvió de nada. Generaste memoria sensorial. Pero si no tenía sentido, si no tenía que ver con qué, con su contexto, si no tomaba en cuenta sus situaciones fisiológicas, sus contextos, sus habilidades, sus intereses y motivaciones. Si yo no retomé en cuenta estos dos insumos, entonces ¿qué pasa? Se olvidan. No hay atención, pues, ¿y esto como a mí para qué me sirve? ¿Y esto como yo para qué lo quiero? ¿No? Entonces se olvidan, pero si logro captarlo desde aquí, ¿para qué lo va a usar? ¿Cómo lo va a usar? ¿De qué le sirve? ¿Qué tiene que ver con su vida? Entonces tienes su atención. ¿Cómo logro esto? Porque puedo decir platicándolo, pues no. ¿Cómo lo logro? Ahí en sus recursos hay algo que se llama escalera de la metacognición. No sé si la vieron en las fotos. Les va a servir para hacer esto. La escalera de la metacognición es una herramienta preciosa que les va a servir para diseñar la actividad, para hacer evaluación intermedia o evaluación formativa a mitad de la actividad, de la secuencia del proyecto, de la situación didáctica, y para hacer el cierre, para las tres cosas. Nada más hay que cambiarle la temporalidad de la pregunta. Bien, es entonces que la memoria sensorial, pues, ¿cómo tengo que captar la atención para que pase a la memoria de trabajo o por lo conocido como memoria a largo plazo? Y empiezo a trabajar con esta memoria, pero para poder hacer este ensayo y evocar, yo tengo un nuevo aprendizaje, pongo ladrillos. Imaginemos que vamos a levantar una barra y yo tengo un montón de ladrillos, es la información nueva que yo le estoy entregando al alumno. ¿Cómo pego estos ladrillos? Para poder pegarlos necesito aprendizajes previos, necesito activarlos, necesito conocer esto, de dónde voy a partir, cómo le voy a hacer para conocerlos, para saberlos. ¿Cómo activo conocimientos previos? Preguntas, ¿qué más? Interacción, ¿qué más? ¿Mande? Fuerte porque no los escucho. Con juegos, activación de conocimientos previos, tengo que activarla de múltiples formas. ¿Por qué? Porque entre más activación tengo, es una retroexcavadora y vamos a ver los mecanismos de evocación. Cómo yo evoco estos conocimientos previos o esta memoria a largo plazo. Uno es el repaso, repasar lo que vimos anteriormente, repasar lo que vio del ciclo anterior. La trasvase es cuando yo sé que sé, pero tengo que recordarlo. ¿Y qué me ayuda para lograr esto? Algún elemento. Así como que es que yo sé que me lo aprendí y voy y reviso en el libro. Que hay algo que se llama mielinización, algo que recubre el cerebro. Es algo que recubre el cerebro que ayuda a que haya más aprendizaje y se generan las habilidades superiores del pensamiento, la mielanina. Y cuando no hay afecto,
cuando no hay cercanía, cuando no hay contacto, no se desarrolla es como un gel que recubre el cerebro y que lo protege en el cráneo, está entre el cerebro y el cráneo. Y cuando no hay afecto, no se desarrolla de la misma manera. Entonces requerimos el contacto físico, la ternura, el afecto. No los podemos abrazar mucho por las situaciones de ahorita de violación, todo eso que hay, pero sí lo podemos ver a los ojos. Cómo recibo el trabajo y cómo se lo entrego. O simplemente el afecto puede estar desde que iniciamos un tema, desde el interés que ese alumno tiene. Estamos hablando si de la yo creo oxitocina. en el habla un sentido de pertenencia, creo oxitocina. Si yo creo complicidad entre él y yo, saber, le hablo, sus emociones las valido, en vez de juzgar su conducta, valido la emoción del momento, creo oxitocina. Y con una buena dinámica de trabajo, cuando reímos, cuando jugamos, cuando salimos a salidas de experiencia, creo endorfinas, que son de las partes de las hormonas de la felicidad. Bien, entonces para que haya un buen desarrollo, cuando hagan entrevista, encárguense de horas de sueño, de la alimentación, de los afectos que vive el alumno y de las rutinas y la estructura que tiene en el aula. Le voy a pasar a la... Generar estos neurotransmisores del enamoramiento los generamos en el aula. Podemos crearlos en el aula si partimos de conocer a los alumnos. La serotonina se logra cuando yo aprendo algo. La serotonina es el neurotransmisor del placer. Un buen atardecer, el rico desayuno de ahorita en la mañana, estar en la playita, un buen beso, una buena comida, un buen momento, una buena charla y aprender. Cuando ustedes entendieron que, ay, ya lo entendí, o me aprendí algo nuevo, espero yo generar serotonina en ustedes el día de hoy. Cuando aprendí algo nuevo, cuando descubrí algo nuevo, genero serotonina, el placer. Todos experimentamos placer. Entonces, ahí se despierta la serotonina. ¿La puedo generar en el aula? Sí, porque hago la pregunta con el enamoramiento para que dimensionen el poder que tiene el trabajo desde la universalidad en el salón. Una vez que yo experimento, y la serotonina antes todo, dijeron que era perroso que me aventé aquí. ¿Cómo fue hacer esto? ¿Lo han hecho? ¿Sí? Que por amor cometes tonterías. ¿Quién ha pasado por un todos cometemos tonterías por amor. Mucho, sí. Entonces, pero esto se genera porque dopamina. Tú sientes placer en un momento y te quedas con ese momento, ¿o qué piensa el ser humano? La dopamina no se genera si no duermen. ¿Cuánto duermen los alumnos? Los alumnos que son en secundaria se duermen a las 3 de la mañana, se levantan a las 7, duermen toda la tarde y desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana están en un iPad, con un teléfono. Jamás se me tenía motivado. O sea, ya lo lograron, ya lo hice y ya. Y no lo vuelvo a repetir y no lo busco y no me intereso y estoy indiferente. Claro, el cerebro no puede. Ahí es donde hablo de las barreras para el aprendizaje y la participación. O sea, hay una barrera que actitudinal, hay una barrera estructural. ¿A dónde tengo que atenderla? ¿La tengo que atender de casa? O voy a poner un ejemplo de una barrera que tiene que ver con dopamina. Llega la maestra y me dice, es que ya hice de todo con Diego y no logro. Ese niño que mandó lo logró, que si le tiene algo. Y pues yo lo veía que se contaba bien en el recreo, pero bueno. Y dije, ¿y hiciste entrevista para padres? No, me dijo, pero es que es de más y que no sé por qué. Mandamos llamar a los papás y no, pues ¿a qué se dedican? Tenemos esquitas, me dijo. ¿Qué? Una esquita. Oye, es que se presenta situación con Diego y no. En la entrevista le dije, platíqueme una rutina de Diego. Esa es una sugerencia, no hagan preguntas. Díganle, oiga, platíqueme un día común y corriente de Juan Pablo. ¿Qué hace desde que se levanta hasta que se duerme? Una rutina normal, platíqueme un día normal. Así empecé con la entrevista con Diego, platíqueme un día normal con Diego. Y resulta, en el desarrollo de la rutina del día, el niño se iba a trabajar con ellos. Es que Diego trabaja con
trabajo, nosotros a trabajar. ¿Qué creen que sucedía? Venden esquites. ¿A qué hora se venden los esquites? Una tarde-noche. Era el trabajo con sus papás. Y era porque en el carro se estacionaba lejos, no lo podían dejar dormido en el carro, o sea, entonces, ¿qué se hizo para minimizar la barrera? Había una barrera estructural, porque ellos tenían que trabajar, ese era su trabajo. Entonces, ¿qué se hizo para minimizar? No la podíamos eliminar, minimizamos la barrera. La estrategia que se hizo es que, ok, revisa cuáles son las horas de la jornada diaria que Diego permanece más atento. No es que desde que él llega dormido, se duerme una hora, entonces no abras tema la primera hora del día. No veas algo nuevo. ¿A qué hora Diego está atento? No, pero la maestra cambió la dinámica del aula. Se cambió no para Diego, desde Diego. Anoten esto. Cuando hablamos de universalidad, no planeo para el alumno, planeo desde el alumno. Porque ¿quién hubiera podido pensar otra mesa? No, pues lo dejo dormir, yo sigo con la clase y ya que despierta, le doy el trabajito, ¿verdad? No, la dinámica se cambió. En el salón se abría con juegos, se abría con actividades permanentes, y ya que Diego despertaba como a eso de las 10 de la mañana, antes de las 10, entonces se abría tema. Se planteó desde el alumno, no para el alumno, porque si hubiéramos pensado, pues es un ajuste razonable, pero déjalo que duerma, ya que despierte le da su trabajo, ¿no? ¿Quién hubiera pensado así? Se planea desde el alumno, planeó desde el alumno y se vuelve para todos. ¿Saben? Ahí es lo mismo que haríamos en las demás. Otra pregunta aquí, me detengo un momento. ¿Quién me dice, por favor, en cuál consideración de el DUA, en cuál consideración estaría eso? Están dando otra opción de qué más hacer aquí, porque me estoy acordando de todos esos que con la pura pregunta la van a participar. Yo tengo una duda, Sí. nos dijo que no vamos a hacer las consideraciones. Tenemos que poner qué consideraciones estamos. Sí, por ejemplo ahí, si yo estoy pensando que además voy a utilizar un video, además de preguntar, sí voy a preguntar, pero también voy a poner el video. Poner un video. Apoyar de múltiples formas para perseguir información. Entonces ahí le ponemos a un ladito que pertenece a la consideración De representación. que es el número de consideración. Pueden apoyar múltiples formas. ¿Cuál me dijiste? Ajá, es la consideración que dice aquí 1.2. ¿Sí? Entonces aquí le pones 1.2. ¿Sí? Porque esto, presentar un video, además de hacer las preguntas, es estar presentando de diversas formas la información. ¿Sí? Entonces aquí a un ladito puedes poner el número de consideraciones. Escribir 1.2 nada más, sin necesidad de escribir todo el texto. Dinámica que es con trampa. A la hora de recolectar. Se quemó justamente con el niño que no habla. Ok, entonces ese poner esa dinámica, Colocar un índice que numeral se sí, justifica. en qué número se justifica, correcto. Actual. Pues si hablamos también que fuera de motivación, A la hora de ¿cuál dijimos recolectar. que tenía que ver Recolectar. toda esta columna? La verde es el compromiso, ¿sí? Es la motivación. Entonces, ¿dónde estará el juego? ¿Dónde estará? Híjole, pues no encontramos ninguna. Me puedo ir a las estrategias de enriquecimiento, a ver en cuál estrategia de enriquecimiento también está el juego. ¿Sí? Ajá. Entonces ahí puedo encontrar otra opción con las estrategias de enriquecimiento.
O es que nadie me dio la capacitación de sobresalientes, nadie en la vida, ¿cómo crees que lo voy a atender? Estás excluyendo, ¿sí? Otra barrera, separar a los niños para su atención exclusiva en aulas especiales. Esto, maestros, nosotros tuvimos la culpa, porque durante la integración educativa acostumbramos al maestro regular a que yo te saco al niño, yo te lo atiendo, mándame la hora de apoyo. Y ahora que inclusión nos dice, oye, no los tengas excluyendo. La atención prioritariamente tiene que ser en el aula. Prioritariamente. El maestro regulando dice, pues si no lo vas a sacar tú, pues ¿para qué te quiero aquí? ¿Verdad? O sea, si no me lo vas a atender tú, entonces ¿para qué quiero servicio de usar? Pero la inclusión nos dice, no puedes seguirlo excluyendo en el aula de apoyo. ¿Sí? Porque cada vez que tú sacas a un niño al aula de apoyo, el niño es segregado. Es una barrera marcado por sus estructural. compañeros. Es decir, mira, ahí va el niño Usaer, porque aparte le decía el niño Usaer, ¿no? Cruelmente. Ahora,